Muy buenos días. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha publicado de forma simultánea con 378 periodistas en 78 países una investigación gigantesca sobre las offshores. Y ustedes dirán, ¿qué son las offshores? Pues son las sociedades fuera de España, sociedades pantalla, empresas situadas normalmente en paraísos fiscales o en refugios tributarios opacos y de baja tributación. La máxima de estas sociedades, ¿saben ustedes cuál es? El secreto. La investigación está basada, la investigación periodística que se está publicando en el mundo entero, está basada en la filtración de datos de una sola compañía especializada. Es una firma legal, porque es legal, panameña, se llama Mossack Fonseca y opera desde hace 40 años en Panamá. Y fíjense ustedes, de esa firma se han extraído, no se sabe si robado, porque sí que lo ha denunciado la empresa panameña, más de 11 millones y medio de documentos, que se dice pronto, registros, correos electrónicos, contratos, en fin, documentación de todo tipo que afecta a una impresionante cartera de clientes del mundo entero. Entre los nombres más prominentes figuran, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin, muchos allegados suyos, familiares, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugs, no sé si lo habré dicho bien, seguramente no, pero vamos, algo así, un acento islandés de toda la vida. Pero también está el rey de Arabia Saudí o, por ejemplo, muchos colaboradores de Hugo Chávez, Maduros, en fin. Sepan ustedes que Venezuela, toda esta gente aparece hasta en 241.000 documentos. Así que vamos a tener noticias para rato, pero no solo ellos, porque además está el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, o por ejemplo, aquí, la estrella del Barça, Leo Messi, que compró una empresa panameña horas después de que Hacienda le acusara de defraudar más de 4 millones de euros. ¿Pero quién más aparece por estos lares aquí, en nuestra tierra? Pues la infanta doña Pilar de Borbón, hermana de don Juan Carlos, que mantuvo durante 40 años una sociedad en Panamá. O también Pedro Almodóvar y su hermano Agustín. Estos estaban en otras islas, ahora se lo contaremos. Esto, atención, es la punta del iceberg. Y hay que recordar que una sociedad offshore no es ilegal. Lo ilegal es no declararla y no declarar esos movimientos que están por ahí, en fin. Todo esto, junto con la noticia de esta misma mañana de la caída del paro en 58.216 personas en el mes de marzo, lo que lo convierte en el tercer mejor dato de la historia. Fíjense, con un aumento de la afiliación media a la Seguridad Social de más de 138.000 personas en marzo respecto al mes anterior. Lo vamos a analizar hoy con el profesor del IES, José Ramón Pin Arboledas. José Ramón, bienvenido, profesor. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Muy buenos días, sí, bueno, aquí depende si estuviéramos en otra franja horaria como quiere Rajoy. Como quiero ahora cambiar, sí. Bueno, por cierto, la franja horaria ya la hubo en España. Se cambió durante la época de Franco y se cambió para hacerla muy, digamos, a Italia y a Alemania, que eran más amiguetes. ¿Y por qué se volvió a cambiar? ¿Por las cuestiones económicas de la luz, del sol? Sí, Ahora vamos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo, ya lo ven, pero hoy están comenzándose a producir las primeras deportaciones a Turquía de refugiados pese a las dudas sobre su legalidad. Y vamos a analizar lo que está pasando. 3 barcos turcos con 204 personas han precisamente abandonado ya este lunes las islas griegas de Lesbos y Chios hacia las costas turcas en aplicación de ese polémico acuerdo entre Turquía y la Unión Europea. En fin, todo esto vamos a hablar esta mañana. Además, con España, lo saben ustedes, con un gobierno en funciones. Seguimos sin acuerdos, 107 días después de las elecciones y con unas encuestas que, atención, darían la mayoría absoluta a la suma de PP y Ciudadanos. Y, por cierto, se desploma
Podemos. Voy a acabar de presentar a mis invitados de esta mañana. Carmen Río Lobos, senadora del Partido Popular y portavoz del PP en Castilla-La Mancha. Gracias por estar aquí. Buenos días, ha sido un placer. Muy buen fin de semana con fiestas de Mondas en Talavera y la marcha solidaria el síndrome de Down en Toledo. Además de esto, muy buena noticia hoy al tener esos 58.000 familias que ya no tienen a sus familiares en el paro y esas 138.000 personas que se han incrementado en la seguridad social. Solo nos esperamos en esta semana que el señor Sánchez se baje del guindo y sea capaz de entender que solo un gobierno de coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos es el que es razonable para nuestro país. Bueno, pues aquí Carmen Río Lobos, lo suyo. Pero bienvenida, Carmen Río Lobos. Carmen Chemarín también, bienvenida. Primero, no tengo ningún argumentario, pero segundo, es que no está en Talavera ni he celebrado nada especial, pero estoy encantada de estar con vosotros. Buenos días. Hombre, muchas gracias. Nosotros también. Raimundo Castro. Muy buenos días. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo de lunes. A mí, como para mí todos los días son lunes cuando trabajas, pues salvo los que hoy no puede trabajan, ser un gran día, ¿no? Hoy es lunes. Luis Valcárcel. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que, bueno, lo de los Panama Papers tiene tela. Ahí tiene mucha chicha. Y que ahí aparezca nuestro amigo Almodóvar, pues tenemos que hablar de eso también. Ahora vamos a hablar de todo. Y por su orden, ¿cómo estás? De... Pablo Montesinos. No sabía si ya presentarme. No, es que nos tenemos que ir ahora mismo, pero pues ¿cómo muy estás? Bien, muy buenos días. Yo creo que el dato de empleo es muy bueno y luego tengo una pregunta para el profesor. No sé yo si el dato hubiera sido aún mejor sin inestabilidad política, pero bueno, la pregunta la hago luego. Bueno, la pregunta para después. Nos vamos y volvemos rapidísimamente. Escándalo mundial con las noticias que están apareciendo en cuanto a líderes políticos, empresarios, también estrellas del fútbol relacionadas con una empresa panameña en las que, atención, el socio más importante de esta empresa, que además es ministro de la presidencia del gobierno de Panamá, se llama Ramón Fonseca, ha hecho ya unas declaraciones y ha dicho que no están imputados absolutamente en nada y que nunca les han llevado a los tribunales con estas cuestiones. Han tenido otras causas. Vamos a ver aquí sus declaraciones que nos atañen y mucho, porque saben ustedes que hay numerosas personalidades españolas, están empezando a aparecer y dicen quienes tienen toda esta documentación, 11,5 millones de documentos, fíjense, correos electrónicos, registros, documentación de empresas, fíjense lo que puede aparecer ahí, del mundo entero. Dicen que estamos viendo la puntita de ese iceberg que vamos a ir conociendo en el mundo entero, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Así que mañana marcada con todos estos descubrimientos que vamos a pasar a analizar inmediatamente, pero antes, Víctor, también estamos en unos momentos en los que conocemos las últimas encuestas. Atención, darían mayoría absoluta, la suma entre Partido Popular y Ciudadanos. Y, por cierto, también se ve clarísimamente el desplome de Podemos. Víctor. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, esos son dos denominadores comunes, al menos en la encuesta de Sigma 2, en la parte de esa posible mayoría absoluta, sumando Partido Popular y Ciudadanos, pero en todo caso son sondeos, estudios de opinión que se publican entre ayer día 3, hoy día 4, a menos ya de un mes de que cumpla el plazo constitucional para, si no hay un candidato investido en la presidencia, disolver las Cortes y convocar elecciones. Vamos a repasar las dos encuestas más significativas. La primera, la que hoy publica El Mundo, Sigma 2, que tiene los siguientes titulares. El más importante, el Partido Popular y Ciudadanos podrían formar gobierno después de las elecciones porque estarían en términos de mayoría absoluta. 128, 52, la subida de Ciudadanos es importantísima. El Partido Popular también sumaría escaños con respecto a los 123 que tiene en la actualidad después de las elecciones del 20 de diciembre. El Partido Socialista se mantendría estancado exactamente igual. La centralidad del papel político de Pedro Sánchez siendo candidato a la investidura no le ha servido para rentabilizar lo electoral
electoralmente, se mantienen 90 diputados y el batacazo histórico es el de Podemos. Pasaría de los 69 diputados actuales a 49, 20 escaños perdería, que en buena parte pasarían a Izquierda Unida, que tiene 2 en la actualidad, y pasaría a 6, y también es de suponer que en buena parte pasarían a Ciudadanos, votos que no fueran sobre todo cautivos de la izquierda por parte de Podemos. La encuesta de Metroscopia, la gran diferencia, pasamos a la encuesta que hoy publica, que ayer mejor dicho, publicaba El País, con una gran diferencia. Aquí el resultado prácticamente sería el mismo que el que tenemos en la actualidad, un bloqueo para la formación de pactos, y no habría la suma de Partido Popular y Ciudadanos, no alcanzaría la mayoría absoluta. En la encuesta de Metroscopia se nos ofrecen porcentajes y no asignación de escaños. Lo más importante es que Partido Socialista y Partido Popular caerían mínimamente, que Ciudadanos subiría 5 puntos porcentuales con respecto a los 13,9 que obtuvo, prácticamente 14 que obtuvo en las elecciones del 20 de diciembre, y sí se confirmaría también en la encuesta de Metroscopia la caída importantísima de Podemos, que pasaría del 20,7% de los votos en las elecciones del día 20 de diciembre a 15,9%. Ya digo que es un denominador común en todas las encuestas que están saliendo, la caída de Podemos. La crisis interna ha podido influir también la arrogancia de Pablo Iglesias en la manera de afrontar la crisis política. Bueno, eso ya queda a juicio del consumidor. Pasamos a la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua. ¿Le gustaría un gobierno Partido Popular Ciudadanos? ¿Le gustaría un gobierno entre el Partido Popular y la formación de Albert Rivera? Si quieren votar afirmativamente, ya saben, 905-855-001, el mismo número acabado en 2, como aparece en pantalla, si quiere votar no a esta pregunta que hoy les formulamos. Y a través de Twitter también queremos que participen, lo pueden hacer con cualquier idea, cualquier reflexión, cualquier comentario, con los siguientes hashtags, las etiquetas que desplegamos ya en la red social Twitter, MCA Papeles Panamá, para hablar de todas las novedades que trae esa exclusiva mundial que han publicado varios medios de comunicación, MCA Paro, porque hoy se han conocido los datos del paro, casi 60.000 parados menos en el mes de marzo gracias a la Semana Santa, y MCA Urge Gobierno, Isabel, porque a estas alturas y a un mes de que cumpla el plazo constitucional seguimos con gobierno en funciones. Y tan urge gobierno, gracias Víctor Arribas, al profesor Pin Arboledas le voy a preguntar, y ahora hablaremos de los datos del paro, de cómo debemos interpretarlos, pero antes está en boca de todos desde que ayer hemos conocido en España los nombres de las personas que estamos empezando a conocer, cuidado, que tienen esas empresas offshore. Vamos a empezar. Vamos a explicar qué es una empresa offshore, profesor. Bueno, es una empresa creada fuera de un territorio, por eso se llama off en inglés es fuera, y cuyo objetivo fundamentalmente es servir de pantalla tributaria y fiscal y ser un poco, digamos, oscura en cuanto a sus movimientos, que no sea muy conocida. O sea, opaca, vamos. Opaca. Y entonces... A partir de aquí una cuestión, porque ¿para qué se utiliza? La firma porque se hace a través de una empresa que lleva 40 años operando, Mossack Fonseca, y esta empresa, ahora veremos las declaraciones del socio principal, del señor Fonseca, que dice que él no es responsable y no la lleva a los tribunales, pero para ir por pasos. Entonces, a partir de aquí, un español, vamos a hablar de españoles, que quiere montar una empresa o que quiere opacar su dinero al fisco, bueno, porque no es ilegal tener una empresa offshore. No es ilegal. Vamos a ver, ¿para qué se pueden utilizar estas empresas? ¿Para qué? Primero, porque si tú haces un negocio en el extranjero, una parte del dinero, en lugar de traerlo a España, lo puedes dejar en Panamá, por ejemplo. Perfecto. Eso es legal. Eso es legal, siempre que declares lo que dejas en Panamá. El problema es que a veces no declaras lo que dejas en Panamá. Claro. Y a veces incluso puede servir para lo siguiente, para hacer negocios, digamos, directamente desde esa empresa. Entonces, es legal en Panamá y tú tienes que declarar la posesión de la empresa y lo que vale la empresa a efectos fiscales, sobre todo para el tema de patrimonio. ¿Pero tributaría en Panamá? Tributaría en Panamá, pero puede haber otras razones. Puedes sacar dinero negro español y meterlo en esa empresa, de manera que esa empresa, digamos, es como la caja fuerte del dinero negro. Incluso, para hablar más, dinero ilegal, o sea, creado por negocios ilegales. El tener la empresa... Dinero del crimen. Del crimen, por ejemplo. El tener la empresa no es ilegal. El hacer negocios y dejar una parte del dinero en esa empresa no es ilegal si lo declaras en España.
Claro. Y en tercer lugar, el dinero negro o el dinero, digamos, del crimen, esto es ilegal. El abogado lo que te va a decir es que él no sabe lo que hace la empresa. Él ha hecho declaraciones a una... Ya quisiera yo hablar con él, pero todavía no se nos va a poner al teléfono, pero ha hecho unas declaraciones telefónicas a una cadena de televisión panameña y las veremos en unos minutos. Pero una cuestión, porque Panamá no está considerado paraíso fiscal en España desde el año 2011. Antes sí lo era y, sin embargo, en el mes de junio la Comisión Europea sí que la incluye entre la lista de 30 países que son paraíso fiscal. No es exactamente un paraíso fiscal, porque el paraíso fiscal tiene opacidad total en sus sistemas bancarios y eso ya no existe en Panamá. De manera que los bancos tienen la obligación de, si alguna vez encuentran unos ingresos que son sospechosos de su origen, el banco tiene la obligación de denunciarlo a la autoridad bancaria correspondiente, como pasa en España. O sea, esa es la diferencia. Lo que pasa es que Panamá tiene unos tratamientos fiscales para el dinero que viene de fuera muy buenos. Claro, pero bueno. O sea, no es un paraíso fiscal en el sentido de que teóricamente no es opaco, pero sí es un paraíso fiscal en el sentido de que la gente ahí prácticamente no paga sus Porque en impuestos. teoría hay un acuerdo, por ejemplo, firmado con España, un acuerdo de colaboración para todas las informaciones que requiera España. Por supuesto. Pero la pregunta también que nos hacemos muchos es, a partir de aquí, que sabemos que esto es legal, lo que habrá, supongo, es una investigación de Hacienda, pero hay una cuestión previa. Una documentación que ha sido hackeada, porque estamos hablando de 11,5 millones de documentos que se han chupado de la red, los ha abducido a alguien, ha cogido, ha entrado y además lo ha denunciado el bufete. ¿Esa documentación la pueden utilizar los gobiernos de los distintos países? Porque sabemos que esta información ha llegado de forma anónima al Consorcio Internacional de Periodistas, pero también a las autoridades alemanas. Y sabemos que Alemania está utilizando esa información, pero en España las autoridades, por ejemplo, con Hervé Falciani, no pudieron utilizar algunas de las informaciones. Vamos a ver. ¿Se puede utilizar una información que ha sido robada, hackeada en la red? Hombre, yo lo que creo es que no se puede utilizar, pero esa información te da mecanismos y sospechas donde hay que investigar. Por lo tanto, a lo mejor no la puedes utilizar directamente y luego eso depende de los jueces. Lo que está claro en estos momentos es que en Internet no existen secretos. Ya. Y que yo alguna vez, por ejemplo, voy a alguna empresa y me dicen, hágame usted un contrato de retribución de la gente. Y que me dice, póngame un password para que no lo sepa más que él y su jefe. Pues es mentira, porque siempre tendrá un tercero, siempre tendrá un sobrino que es hacker y se mete y te lo descubre. O sea, no existe seguridad en Internet. En cuanto sube una cosa a la nube, se acabó lo que se daba. Y cuidado, y sin subir a la nube. Fíjate que yo les decía a mis colaboradores cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, si no quieres que algo se sepa, ni lo pienses. Pues en este caso... solamente lo pienses y ya lo sabe la gente. Yo quería A ver, posible, Carmenchu, hacerle una por pregunta supuesto. al profesor. Hablábamos ahora de que España desde 2011 sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. ¿Esto tiene que ver con que consideraba que no era paraíso fiscal o tiene que ver con las empresas españolas construyendo el canal y hoy por ti, mañana por mí? Bueno, también puede ser, pero formalmente no cumple las condiciones de paraíso fiscal porque las cuentas de los bancos en Panamá ya no son opacas y no hay secreto bancario. Y esto es lo que ha pasado, eso es formalmente. Otra cosa es que, claro, si el sistema fiscal es tan favorable, pues la gente pone el dinero. Y sobre todo si estás construyendo el canal, pues a lo mejor tienes que hacer algún guiño. Canalillo. A partir de aquí vemos la lista de personas que por ahora se está haciendo pública, porque dicen que esto va a traer, pero vamos, claro, 11,5 millones de documentos, puede ser meses, no sé si años, pero ahí tenemos a Pedro Almodóvar, su hermano Agustín, que estaban en las islas, ¿cuáles eran? Vírgenes, ¿no? No es exactamente en Panamá. Tenemos también, por hablar, ahí están viendo ustedes a Putin, a Vladimir Putin, que es el presidente ruso. Ese es Macri, ya lo hemos visto, pero podíamos ver también al resto, al primer ministro finlandés, que le hacían una entrevista precisamente ayer, se vio en España y fue surrealista cómo es la entrevista, cómo responde cuando le empiezan a preguntar por la sociedad offshore. Pero también tenemos la entrevista al primer ministro finlandés, vamos a verla. Did you have any connections yourself to an offshore company? It's an unusual question for an Icelandic politician to get. It's almost like being accused of something. But I can confirm that I have never hidden any of my assets.
can you tell me about a company called Vintris? Now I'm starting to feel a bit strange about these questions because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. En allt gefið upp til skatts frá. Ahí lo ven cómo se va, enfadadísimo. Es un islandés, fijaros. Que son tranquilitos. ¿No? Y donde se hundió el sistema. Pero ha dicho que la tenía declarada en sus impuestos. Sí. O sea, si la tienes declarada en tus impuestos... Ya, pero profesor, reconocerá que aunque esté declarada en los impuestos... Resulta un poco rápido. Personas en España, como por ejemplo, personas en España como por ejemplo Pedro Almodóvar, que se ha dedicado a dar lecciones y atacar a gobiernos, fundamentalmente del Partido Popular, de una forma inmisericorde por cualquier causa o condición, por el IVA o cualquier otro tema, siempre machacando por si acaso. Y que ahora él aparezca con determinadas cuentas, que se supone, por lo que usted ha dicho antes, que son cuentas que van dirigidas a no explicar al fisco español cuánta pasta tiene para no pagar impuestos en España. Es decir, que las clases más desfavorecidas, las personas que más lo necesitan y la gente, de alguna manera, que está en el paro, tiene que pagar sus impuestos, pero los ricos de este país o algunos grandísimos y extraordinarios directores de cine que ganan mucho dinero y han ganado mucho dinero y que tienen grandes empresas y con para hacer cine, subvenciones españolas, con subvenciones, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, la legislatura que gobernó el Partido Socialista, muy sustanciosas para hacer películas a la productora, no sé si se llama El Deseo o algo así, de su hermano y de él, pues ahora resulta que se demuestra esto. Pero cuidado, la mujer de Arias Cañete, ahí metida, Micaela, digo, para familias de renombre. Pero si tú vas... Ahora tenemos que hablar del Partido Popular. Es decir, fijaos, ayer, es decir, el presidente Rajoy explicó por activa y por pasiva, y yo me fío tanto de él, de que es una persona honesta y honrada, que es que le compraría un coche de segunda mano sin mirarlo. Vamos a ver, y hemos visto cómo se comportan, perdona, Carmencho, hemos visto cómo se comportan algunos jefes de Estado o algunos primeros ministros de algunos países cuando se les pregunta por esas cuentas, que se levantan, dicen que están incómodos y se levantan y no aguantan 14 preguntas. Pero quiero preguntaros por esta cuestión y lo que señalaba Carmen, claro, porque si vas de izquierdas y de que a la gente se le está machacando y que se está viendo recortes y que se corta la seguridad social y tú te dedicas a montar empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos después de hincharte el lomo a recibir subvenciones que proceden de los impuestos de los sufridos ciudadanos que estamos hasta aquí de pagar impuestos, yo pregunto, a ver cómo se come eso. Tú podrás sacar a todas las familias que quieras, Carmenchu, pero dame una explicación sobre todas las que estén saldrán. Pero cuéntame cómo se compadece el discurso de hincharte a subvenciones de impuestos y pagar fuera. Bueno, estuvieron solo 3 años, pero que curiosamente les echaron por impago de la licencia anual. O sea que al final no es que lo dejaran caer, es que no pagaban la licencia que tenían que pagar a Panamá. Yo creo que de las informaciones que pero aparecen... sobre esta cuestión que la introducía Carmen, y me parece interesante una valoración, el doble discurso, el ponerse a la cabeza de la manifestación, el llamar asesino... Este señor era el que defendía la alegría, ¿no? El que decía... Oye, y el que salía ahí en primera línea... Doy otro dato. Miguel Bosé anoche decía... Los que decían defender la alegría, plantándose ahí en el 2008, defendiendo con una plataforma Zapatero, porque efectivamente la derecha era corrupta, la derecha era la que venía aquí a acabar con este país. Y resulta que los pobres contribuyentes financiando las películas de Almodóvar para que él se ponga una sociedad en Panamá. Hay que decir, aparte, no solamente la izquierda Almodóvar, hay también una izquierda populista, como vimos en el caso de Venezuela, que es también la que se llenó los bolsillos y la que puso el dinero en Panamá. Y en el caso de Kirchner, por ejemplo, se descubrió en el 2013 que también todo el dinero que saqueaban iba directo a Panamá, porque desde Panamá decían los periodistas argentinos, en Panamá no solo se lava dinero, se lava, se almidona y se plancha. Cuidado porque, dejadme dar una información, porque la jefa de prensa... A ver, también Macri, que por favor, Raimundo, hablamos de Macri. Damos información. Todos en doble discurso. A ver, me esperáis un segundo. Porque es que Rajoy se declara... Oye, pero Raimundo, ¿me escucháis o es que soy transparente? Tienes razón. No, a ver, la jefa de prensa de Almodóvar acaba de decir o ha dicho, a raíz de estas informaciones, que no piensan comentarlas y que ellos están al corriente de sus obligaciones tributarias. Se acabó. No van a decir absolutamente nada más. La pregunta que yo me hago es si quienes reciben dinero público en subvenciones cuantiosas deben dar explicaciones o se pueden limitar simplemente con estamos al corriente
Deberían dar explicaciones y ver si coincide con cuándo les han dado subvenciones. Y deberían ir a la cárcel, si porque aunque haya, no, pero a lo mejor ha prescrito. Pero no es una cuestión de doble discurso. Igual que un líder político que te promete una cosa que es mentira. Es decir, ya que piden ejemplo a los demás, deberían dar ejemplo. Y tener aquí su patrimonio y rentar aquí y pagar aquí sus impuestos. Que esto no es Toledo, que esto es Madrid todavía. No, si esto es Madrid. Sí, ya lo digo porque... Esto es Madrid. En fin, hay una... Yo a lo que me refiero es a que hay que perseguirlos a todos y al que predica con el ejemplo más. O sea, al que cuanto más cristiano se declare uno y menos lo sea, más castigo merece. De hecho, se penaliza más a un funcionario que a un ciudadano normal, porque un funcionario tiene el deber de respetar y de hacer respetar la ley, etcétera, etcétera. A lo que yo me refiero es a que el doble discurso me importa un pepino. Es decir, lo que hay que hacer es perseguir, eso ayer Rajoy lo decía muy bien, pero lo que pasa es que no hay que hacerlo, como ser cristiano. Ser cristiano es una de las cosas más bonitas del mundo que yo conozco desde que nací. Pero conozco a muy pocos buenos cristianos. Los misioneros, por ejemplo, son extraordinarios. Quiero decir, perdón. Es que lo que yo me refiero... Pero bueno, y mucha gente se ha llevado mucho dinero y otros por detrás. Eso todavía era legal, otros de atrás. No, si me parece mal. Y además te voy a decir una cosa. Ojalá todas las subvenciones fueran públicas y controlables y además llevarlos a los tribunales. Todas las subvenciones, no parecería razonable que ahora su jefa de prensa y él hubieran dado explicaciones a los demás. No solo me parece razonable, sino te estoy diciendo... Pero te estoy diciendo que estáis confundiendo legalidad y moralidad. Incluso aunque sea legal... Yo voy a la moral. Incluso aunque sea legal, no es moralmente admisible. Claro, porque todo el mundo dice, oye, legal puede ser, seguro que los abogados lo hacen para que no haya... Pues hay que cambiar la ley, claro. Es decir, Almodóvar es de los que al Partido Popular le culpa, le condena y le juzga. Aunque los jueces no lo hagan. Y hay que dar ejemplo. Bueno, pues yo ahora le pido al señor Almodóvar, que es castellano-manchego de Ciudad Real, que haga lo mismo. Es decir, que dé ejemplo y explique si tiene una sociedad o no, 2 o 3, qué características tiene, aunque esté al corriente de pago. Porque eso indica que tiene patrimonio fuera de España y que no está tributando aquí. Una pregunta, porque igual que con la amnistía fiscal se armó la gorda y todo, y el Partido Socialista exigía que esa amnistía no se pueda llevar a cabo, en fin, todas estas cuestiones, a partir de aquí, ¿se podrá pedir que se hagan públicos este tipo de información? Quiero decir, todo aquel que tenga empresas offshore deben ser públicas. No, es que tienen que declararlo. Claro. Ya lo ha dicho el primer ministro de Islandia. Ya ha dicho, lo declaré en mis... no, digo públicas. Hombre, tendrán que ser públicas. Me imagino que en la declaración de la renta, y luego si te lo preguntan tendrás que decir sí o no. Lo que no estás obligado es a publicarlo. Todos los políticos que tengan, por ejemplo, políticos como el presidente de Finlandia que tengan eso, tendrían que declararlo y además dar explicaciones públicas. Todos los parlamentarios hoy en día, me parece que tienen la declaración de intereses, lo tendrían que poner en su declaración de intereses. Como es distinguido con la moralidad, yo me refiero, cualquier persona que quiera tener vida pública en política debería hacer público estos datos y además dar explicaciones. Miren, tengo esta empresa por esto, y lo otro. Y eso además es mucho mejor. Claro, esto es como lo que hacen los norteamericanos. Los norteamericanos, cuando tú vas a financiar un partido político, te dejan que financies lo que quieras. Lo único que dicen es que sepamos que usted lo financia. Porque luego cuando vaya usted a votar en el Congreso o en el Senado, ya sabré por qué vota. Pero profesor, lo importante es la transparencia. Aquí parece que a unos les entra por un oído y sale por el otro. Y no hablo de políticos, porque Messi, acabamos de conocer que horas después de esa acusación de Hacienda de haber defraudado 4 millones de euros, va y abre una offshore nueva en Panamá. Ha dicho que se va a querellar contra los que están publicando estas informaciones, pero si las están publicando es porque tienen la constatación de que se ha comprado, porque se compra. Esto es una empresa que uno coge, paga y le dan un nombrecito, con una especie de CIF internacional para operar. Y luego lo que ocurre es que hay un administrador, que suele ser panameño, y que no tiene nada que ver con los propietarios, que es el que hace las operaciones. Yo de esta, y por tanto, ahí de esta batería de datos, lo primero que parece que queda claro con respecto a quién afecta más o a quién afecta a la corrupción es que afecta absolutamente a todos. De la primera lista de personas implicadas vemos que están los señores de las subvenciones, como decía, del cine, que me parece muy bien y que tienen que dar explicaciones. A mí las declaraciones de la jefa de prensa diciendo que no van a decir absolutamente nada me parece kafkiano. Hay que dar
explicaciones, entre otras cosas, porque ustedes se han llevado dinero público, por lo cual las explicaciones se tienen que dar. Pero no solo afecta a un país o solo afecta a un partido político, como algunas personas nos han querido vender durante mucho tiempo, no. Aquí, de estos papeles, se desprende que Venezuela, que el régimen de Venezuela tendría que dar no explicaciones hoy y mañana, sino que tiene que dar explicaciones un año entero para saber de dónde va el dinero de todos los venezolanos. El régimen de Putin, quiero decir, no afecta a un país, no afecta a un partido político, esto afecta a todo. Con respecto a lo de España, yo entiendo que si hay la más mínima posibilidad de que algo haya ilegal, la Fiscalía va a actuar de oficio. Esa es la clave. Yo entiendo que la Fiscalía va a actuar y vamos, y que va a actuar y que debe actuar que estén prescritas, porque esto es información de hace 40 años. Bueno, o sea, pero por ejemplo, lo de la entiendo que voy a terminar ya. La infanta Pilar de Borbón ha estado 45 años con la sociedad y la ha cerrado hora y media antes de que dimitiera su hermano. ¿Y eso qué interpretación le das? Pues que entonces que no están prescritas tantas y que no se han aceptado bueno, tiempo. Y que con independencia de ella, No tiene que ser independencia de ello, la Fiscalía lo que tiene que hacer a partir de ahora es investigar y si puede actuar de oficio, que actúe de oficio, porque yo creo que todo lo que ha salido hoy aquí de la gente que afecta a España, entre la agencia ellos, tributaria es la que tiene que ponerse las pilas. Exacto, ¿no? Pero que la gente, lo que está claro es que la gente ya no va a admitir ni una más de estas, que para que la clase política y para que el mundo judicial recuperen el prestigio, lo que tienen es que ser completamente contundentes si hay ilícitos de que esto sea ilegal. Pero fijaros, yo le quiero preguntar... Mira, la ley me obliga a mí como periodista y a un pequeño empresario que pide una subvención, ya que estamos hablando de subvenciones, a estar de acuerdo con la Seguridad Social y con Hacienda en un papel cada 6 meses para hacer cualquier contrato. Cualquiera. Y es absolutamente impresentable que a estos señores no se les haga. Y me da igual si son Almodóvar o son, yo qué sé, primos del rey. Me da igual. Pues eso, que la Fiscalía investigue. Claro, es lo que te estoy diciendo. Por eso yo decía antes que no es una cuestión de doble rasero. Es una cuestión de todo rasero. La ley. Simplemente a mí me parece un insulto, José Ramón, perdona, es que a mí me parece un insulto porque yo estoy pagando, yo estoy controlado. Exacto. Es decir, y me parece tremendo que cada 6 meses me hagan hacer una burocracia terrible, tal y cual, para demostrar que sigo a buenas cada 6 meses con Hacienda, pues por ejemplo, para colaborar en Radio Televisión Española. Y me parece de chapó. Pero quiero decir, lo que es de mentira es que no se lo hagan a Raimundo, Raimundo, tienes toda la razón, pero déjame aceptarlo del doble rasero, porque aquí ha habido gente que ha dicho que Hugo Chávez era la democracia, mientras se lo estaban llevando crudo, traca, todo vía Panamá para Suiza. 10.000 millones de euros. Y hoy tienen 70 diputados en el Congreso. Raimundo, entonces, ¿y hay un dato? déjame aceptarlo del... Bueno, esperáis pasar. O sea, me parece que... Mira a ver el número de empresas españolas que hay ahí en Panamá. Míralo. Y luego acusa al sistema español. Fíjate tú si trabajara la Fiscalía, si ha trabajado esta legislatura los inspectores de Hacienda, que se han aflorado 130.000 millones de euros. Estamos hablando de este caso concreto. No, pero es que estaba planteando él que a él, que estaba planteando Raimundo que a él le vigilan, le inspeccionan si hace las declaraciones, si hace no sé qué, si hace no sé cuánto, el IVA y tal. Y estoy diciendo que en estos 4 años 130.000 millones se han aflorado y solamente de inspecciones de Hacienda, bueno, pues que se ha estado vigilando para hacer el máximo de recaudación posible. Por favor, quiero recapitular, porque claro, estamos hablando, fíjense la olla que se ha descubierto, Raimundo, la olla que se ha descubierto, vamos, este pozo negro que se ha abierto, que destapa y que huele regulín, y solo con una de las empresas muy importantes, ¿verdad? Es una compañía, una firma legal que está instalada en Panamá. Por cierto, Ramón Fonseca, su presidente o copresidente, es ministro del Gobierno de Panamá, que además pidió 1 año de excedencia por el caso Petrobras, que ha sido acusado su despacho, pero lo cierto es que esto es una compañía de asesoramiento legal en teoría. Yo he mirado en la página web de ellos en Panamá esta mañana en Internet y ofrecen hasta servicio de yates, quiero decir, ofrecen de todo para todo el que quiera darse un garbeíto por ahí, pero la realidad es que esta es solo una. Por ejemplo, Gibraltar lo tenemos aquí pegadito y resulta que hay más sociedades radicadas ahí que habitantes tiene Gibraltar. Y entonces esto puede ser, multiplica exponencialmente. Bueno, pero esto lo sabemos todos, que existen estas sociedades offshore, lo sabemos todos. Y yo lo que creo es que el problema de esta empresa Mossack y Fonseca es que estas sociedades están basadas en 2 cosas, en una reputación y en una discreción.
En el momento en que dejan de ser discretas, como ha pasado con esta, probablemente tendrán que cerrarla y montar otra. Porque la gente lo hace esto para ser discretos. Y la verdad es que, como estamos diciendo, ya no hay discreción posible en el mundo de Internet. Pero yo, por un lado, tengo que decirle, profesor, que me alegro. Para que la impunidad se acabe. Claro, o sea, me parece fatal que se robe nada. Pero el hecho de que tengan miedo, aquellos que vayan a utilizar todo esto como crimen, como lavado de impuestos, que tengan tembleque, me encanta. De hecho, vamos avanzando. Por ejemplo, hasta no hace mucho, todos sabíamos que las cuentas de Suiza no eran opacas, eran secretas. Bueno, ya no lo son. ¿Y por qué? Porque el mundo va avanzando. Yo soy optimista desde el punto de vista moral, porque creo que en vez de retroceder, como dice mucha gente, vamos avanzando. Y precisamente por estas cosas, porque vamos siendo más capaces, los medios de comunicación, por ejemplo, de denunciar. La labor periodística también hay que ponerla en valor. A mí me encantaría estar en esa asociación. Yo que he hecho tanta investigación, me encantaría. Coincido contigo. Me parece lo más... La labor periodística ha sido enorme. Y la entrevista al primer ministro islandés es apoteósica, demoledora desde el punto de vista periodístico, ¿no? Como la cara, en un país que acaba de cambiar del nerviosismo. La verdad es que es un trabajo periodístico muy pero de ahí, cuidado, de ahí a los... porque hay países, por ejemplo Francia, que ha puesto unos impuestos que son confiscatorios. Bueno, yo tengo que decir que depende de los sistemas fiscales de los países, porque hay países que te invitan a que la gente se largue del país. Bueno, o que tenga que hacer, esto es lo que dicen todos, porque cuando dicen, vamos a poner unos impuestos a las grandes fortunas. Las grandes fortunas lo hacen así en el ordenador, ¡pum! Y se van a un offshore. Con razón. Y luego tienes que buscarlos. Claro, por eso digo, siempre va a tocar a los mismos. Pero tú no puedes pagar lo que no puedes hacer es contra la realidad. En Francia lo pusieron, el impuesto ascendía al 80%, una cosa así. Pero ¿cómo pueden quitarte el 80% actor de cine se marchó, se residió en Rusia. José Ramón, pero o sea, que hay que ser conscientes de que... Sí, de derechas, hasta Felipe González, Rajoy, ¿no? Está bien. Todos, no quiero decir todos, socialistas, no sé cuántos, todos dijeron, vamos a aprovechar la crisis para acabar con los paraísos fiscales, para acabar con la Unión Europea entera. Vamos a cambiar, ¿cómo? Los paraísos fiscales y la crisis han acabado con los políticos, con Sarkozy, con tal y cual. Vamos a cambiar el capitalismo. Entonces, quiero decir, es un problema. Mira, y hay una propuesta no muy elemental, y eso, José Ramón, es la clave. Se ha pedido aquí, simplemente en Europa y en todos sitios, y no hay manera de que avance, el control de los movimientos de capital, que eso sí que sea que la gente lo declare, diga, oiga, yo paso de aquí a allí, sea legal o no legal. Simplemente, incluso poner un pequeñísimo impuesto a ese movimiento de capital, porque el dinero que se gana aquí en España y se lleva a Panamá, que se ha llevado, por ejemplo, y no oscuro, legal, para invertir, crea allí empleo, pero no crea aquí empleo. En la banca española, si tú has dado subvenciones, ya que estamos, ¿por qué no vas a cobrarte de capitales? Que en la banca española hay un control de capitales. Y en toda la banca del mundo más o menos razonable, lo que hay es lo que se llama, un departamento se llama compliance, cumplimiento. Entonces, todo funcionario, todo empleado de banca que vea un ingreso o un movimiento sospechoso tiene la obligación de declararlo a su hacienda fiscal o incluso al Poder Judicial. Lo que pasa es que poco a poco, ¿qué es lo que pasa siempre? Pues cuando tú regulas una cosa y quitas el secreto bancario en Suiza, pues se va a Panamá, etcétera. Y vamos avanzando, pero no nos engañemos, es lo mismo que la corrupción. Transparencia Internacional, cuando hace una lista de países más corruptos y menos corruptos, no dice, los nórdicos no son corruptos, dice, son los menos corruptos. Porque eso va con la naturaleza humana. Profesor, siempre habrá gente que querrá sacar el dinero de los niños. Como vamos avanzando, avancemos, y ahora vamos a ver lo que dijo Rajoy anoche en la entrevista con Jordi Évole, pero quiero una pincelada. Bueno, vamos a ver primero a Mariano Rajoy, porque claro, no sabíamos los datos son esos 138.086 nuevos afiliados a la Seguridad Social y 58.216 personas que son las que han dejado de estar en el paro. Esa es la buena noticia. Pero antes de conocerla, vean lo que decía Mariano Rajoy, presidente en funciones. ¿Por qué quiere seguir?
porque creo que hay muchas cosas todavía por hacer. Fíjese, en estos 2 últimos años se han creado en España 1 millón de puestos de trabajo. En esta legislatura se pueden crear 2, simplemente con mantener el ritmo de creación de empleo del año 14 y el de 15. Porque creo que hay que apostar por la innovación y por la ciencia, porque creo que debemos trabajar, que no es fácil, para mantener ese magnífico estado de bienestar que tenemos, pensiones, sanidad, los servicios sociales. Bueno, ahí tienen, estaba también el presidente en funciones contando la creación de empleo que se ha vivido en este país y los datos de hoy. Profesor Pin, ¿qué le parece? Bueno, primero, es verdad lo que ha dicho. En el 2013 había 5 millones de desempleados registrados. En el 2016, el mismo mes, hay 4. En afiliados igual, había 16.120.000 y ahora hay 17.300.000. O sea, un millón más. Se ha reducido 1 millón el desempleo y se ha aumentado 1 millón los puestos de trabajo. Sí. Eso es así. Luego ahora podemos ir a los 20 millones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y te contesto, Luis, ¿es? No, Pablo. Pablo, Luis, ese. Te contesto, Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, con esta incertidumbre política... Bueno, lo que vamos está a recordar corriendo... la pregunta. Mi pregunta que hacíamos antes del corte publicitario era si el dato podría haber sido aún mejor en caso de la incertidumbre que hay ahora. Con esta incertidumbre política, ¿qué están haciendo las empresas? Lo decía el Banco de España la semana pasada. Las empresas están haciendo, digamos, la inversión y la creación de puestos de trabajo, digamos, de las operaciones naturales y continuas que están haciendo. Lo que no están haciendo muchas empresas es empezar proyectos nuevos. Y eso es lo que está frenando la creación de puestos de trabajo. O sea, de momento vamos a tener más o menos lo mismo que el año pasado, el movimiento estacional que ocurre en todos los cambios españoles, cada año. Subirá el desempleo a finales de año, en verano lo tendremos mucho más bajo, y lo mismo la afiliación de la Seguridad Social subirá en verano y bajará a finales de año. Pero lo que no habrá es un cambio totalmente estructural. Y se debe a qué. Se nota en la construcción, por ejemplo. ¿No? Y también en proyectos industriales, que es lo más importante, que han dicho, vamos a esperar a ver qué es lo que nos espera luego en el gobierno. O sea, que depende mucho no solamente de la inestabilidad política, sino de qué gobierno va a estar. Y cuáles son las políticas que va a aplicar. Podría haber sido mucho mejor. Podría haber sido mejor, sí. Probablemente tanto en desempleo como en seguridad social podría haber sido mejor. Pero bueno, nuestros políticos están ahí dejándonos en la incógnita. Lo que demuestran los datos de empleo, a mi juicio, es que España, la locomotora económica, al final funciona con independencia de lo que pasa en las instituciones. Bueno, pero yo hoy hablaba con un responsable del gobierno y admitía en privado, dice, Pablo, tenemos, en línea con lo que decía el profesor, unas inversiones paradas que estarían actualmente creando empleo de una manera bárbara y que están en un cajón a la espera de que no dependen solamente del gobierno de la nación, dependen de los gobiernos autonómicos y sobre todo en muchos casos de los locales. Y por eso quiere decir que algunos gobiernos... Mira lo que ha pasado aquí en Madrid. Es peor. En Madrid se están yendo proyectos en la Comunidad Valenciana. Es peor tener un mal gobierno que la incertidumbre. Porque siguen siendo proyectos como cuando había burbuja. Cuando se hace un proyecto decente sale adelante. Perdona, y te puedo hay que dar seguridad y estabilidad política. Aquí sigue todavía mucha gente creyendo que se pueden invertir 1.000 millones para llevarse 2.000. De uno en uno, por favor. Un anuncio esta semana. A ver, Raimundo, vamos a escuchar a Raimundo. Carmen, por favor. Un poquito. Si lo que quiero decir es que si se hacen inversiones razonables, pero no me estoy refiriendo aquí, me estoy refiriendo a Valencia, me estoy refiriendo a Sevilla y me estoy refiriendo a, o sea, que en cualquier circunstancia, o a Galicia. O sea, es decir, donde se hace un proyecto razonable, moderno, actualizado a la crisis, no a pegar el pelotazo, que es la cultura que hay, como los chinos, ya que hablan de inversiones chinas. También hay que ayudar y hay que eliminar trabas burocráticas y hay que buscar... Duda, pero eso es para la pequeña empresa más que para la grande. Por ejemplo, y no por quiere cierto, más hoteles. Ya que hablas de inestabilidad, pero si la hoteles. inestabilidad les importa un pepino, entre comillas, porque hacen contratos de una semana. Pero si dentro de 2 semanas daría más tranquilidad, sí, pero que un gobierno solo de Ciudadanos daría más tranquilidad con el apoyo de Podemos, pues tranquilizarían a la sociedad. No, yo lo que he dicho, estoy contigo en el fondo. Oye, pero cuidado, atención, porque fijaros, se acaban de hacer público, Pablo, se acaban de hacer público los datos del índice de confianza del consumidor, que lo elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas y encadena la tercera bajada consecutiva. En marzo ha bajado 2,6
puntos y, claro, esto son los españoles los que tienen cada vez peor percepción sobre la economía. El optimismo por la recuperación económica se está desinflando punto a punto y todo esto está pasando desde las elecciones generales. Les recuerdo que el Banco de España también desinflaba en las previsiones de crecimiento. Es verdad que era una décima, pero las desinflaba la semana pasada. Pero esto es que, fíjate, tiene su lógica. Esto lo que hace es, cuando la gente no tiene confianza, baja el consumo. Y eso es lo que... Y nosotros tenemos nuestro Producto Interior Bruto, lo que creamos cada año, está en función de nuestras exportaciones, que muchas veces con que empatemos es suficiente porque importamos tanto como exportamos, y sobre todo el consumo interior. Si la gente no tiene confianza en el futuro, lo que hace es que deja de consumir. Y si no tiene dinero, Mira, este es el problema. Comprar a un mercado, claro. Pero para tener José dinero Ramón, hay que tener trabajo, y claro, para eso hay que crear trabajo. Pero hay que tener un trabajo Que si digno no... que le permita hacer el gasto, porque mucha gente con el sueldo que gana no llega a fin de mes. Pero yo, Raimundo, coincido con el profesor. Si mañana hubiera un acuerdo, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y quedara claro que iba a haber un gobierno, que iba a haber un gobierno de coalición, yo te digo que al mes siguiente había un impulso de la economía en este país y de creación de empleo absolutamente espectacular, incluido, a pesar de los datos externos y de otros países, subida de la bolsa. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque tú digas que no, en nuestro país la mayor parte del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas. Y la pequeña y mediana empresa y el autónomo está expectante. Y si en este momento las expectativas son de un gobierno tripartito de Frente Popular, con el PSOE, con Ciudadanos y con Podemos, sobre todo con Podemos, que nos va a matar a impuestos, la gente no va a invertir, la gente no va a poner en marcha nuevos proyectos y la gente no va a tener empleo. Pero si acabamos de ver una operación de inversión de Valencia que se ha alargado de 1.000 millones, se han ido de Valencia. Yo he hablado con el CEO. Mira, yo he hablado y lo conozco muy bien. Yo he hablado con la habla empresa con el que del quería bar. invertir en Valencia. Y yo con algunos 1.000 millones de euros. Resulta que el puerto de Valencia, la Marina Real, tenía una deuda de 440 millones. Vienen los inversores y le dicen, nosotros nos hacemos cargo de esa deuda. Nosotros construimos el hotel. Solamente les pidieron 7 meses, estudios medioambientales, ecológicos, los que sea. Se gastaron una pasta en estudios. Ni siquiera era 3, 4 reuniones y ya le llamamos. Ni siquiera. ¿Sabes en qué estaban más preocupados? Claro, estaban más preocupados en que Valencia ahora se diga en valenciano y que sea la denominación oficial. En eso Joan Ribó estaba ocupado. ¿Sabes qué han hecho? Se han ido. Y había una coincidencia entre Podemos y PSOE espectacular respecto a que ese pelotazo no lo iban a dejar dar. Claro, a ti te parece un pelotazo, pero eran 8.000 empleos. Eran 8.000 empleos. Eran 8.000 empleos a cambio de un beneficio empleos miserables. Sí, ¿Por qué le llaman miserables? Eso estaba previsto invertir mucho antes. ¿Por qué le llaman miserables? ¿Por qué empleos miserables? Porque van a dar unos sueldos de mierda, con perdón. ¿Por qué empleos miserables? Mejor que estén en el paro. Y mejor muertos. Mejor que estén en el paro. Oye, perdona, es que esa manía de... Oye, es que si les ponemos impuestos a los ricos se van, o es que es mejor que estén trabajando que en el paro, pues nos lleva, ¿sabes a qué? Al derecho de pernada. ¿Por qué no les damos derecho de pernada y entonces ya verás cómo los empresarios invierten más? Yo estoy de acuerdo contigo derecho de pernada. en que hay que buscar, estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar un empleo de calidad. Claro. Esto es evidente, pero a partir de ahí yo también, y creo que sería engañar, sino a los españoles decir que en la anterior legislatura se ha creado más empleo y ahora hay unas condiciones económicas mejores para crear empleo que en la anterior legislatura de Zapatero. Bueno, y eso es una realidad incontestable, que hay que seguir trabajando también. Pablo, si me permitís, vamos a hacer una brevísima pausa. Voy a despedir también al profesor Pina Arboledas, profesor del IES. Gracias por haber estado de nuevo con nosotros y volvemos. El ministro de Hacienda en funciones ha dicho ya que investigará a todos los aludidos si hay irregularidades. Y sepan ustedes que algunos de los afectados están filtrando en estos momentos, ya los está investigando la Hacienda Pública. En fin, les iremos contando todo lo que va dando de sí esta noticia que aparecía ayer, noticia de alcance, con esa sociedad panameña, esa firma panameña y las informaciones que se están filtrando sobre las sociedades, pantalla
de españoles, entre otros, pero líderes mundiales, deportistas, en fin, va a salir de todo y por su orden, nos cuentan, así que ya les iremos contando. Entre tanto, en España, saben ustedes que llevamos el Día de la Marmota Perpetuo. Desde el 20D no se forma gobierno, no salen las cuentas y quiero que vean las últimas encuestas porque lo que dan es una bajada importante de Podemos y, atención, Partido Popular y Ciudadanos podrían alcanzar la mayoría absoluta juntos. Fíjense, el Partido Popular subiría un poquito. Quien recoge los frutos de todos estos días, 107, si no recuerdo mal, de incertidumbre, es Ciudadanos, que es quien más sube, pasa de 40 a 52 escaños. Podemos se pega un importante batacazo, Podemos y sus confluencias, de 69 a 49, 20 escaños se quedan en el camino. Y ahí lo tienen ustedes, el que se mantiene exactamente igual es el Partido Socialista. Partido Popular subiría un poquito y también saldría beneficiado, atención, Izquierda Unida, que sube de 2 a 6 escaños. Este es el resumen grosso modo, así que la encuesta es de Sigma 2. Había también, ahí la analizaremos, una encuesta del diario El País, pero voy a saludar ya porque está con nosotros Paca Sauquillo, que la conocen ustedes. Paca, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Desde hace... ¿cuánto le han nombrado directora ya de la memoria histórica en Madrid? Bueno, nombrarme se ha dicho, todavía el nombramiento no ha salido oficial, pero bueno, sí, me han nombrado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Pues la conocen ustedes, es una defensora de los derechos humanos de toda la vida. Creó el Movimiento por la Paz, ¿no? Se llamaba así. Sí, no, se sigue llamando así. Pero creó el Movimiento por la Paz, efectivamente, ha sido senadora política del Partido Socialista durante muchos años, eurodiputada también muchos años, larga trayectoria. Y sobre esta cuestión, antes de adentrarnos en la memoria histórica, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, sobre las encuestas y la situación que tenemos ahora mismo de incertidumbre, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay que terminarla, esta situación. O sea, a mí me parece que la incertidumbre es mala para los españoles y es mala para la política exterior española. Por lo tanto, yo creo que es verdad que hay países que están mucho más tiempo en incertidumbre que nosotros, Bélgica, entre otros, pero a mí me parece que España tenemos que terminar esta situación. Y las encuestas, bueno, yo no sé si decir que me las esperaba, pero sí, porque efectivamente el que haya tanto tiempo de debates pues, y que la percepción de los ciudadanos pues es que ¿por qué no se termina? Y entonces echan culpas a los que no lleguen a acuerdos. Ahora hablaremos de lo que está pasando, pero sepan que en un desayuno informativo presentaba esta mañana Albert Rivera a Inés Arrimada, que es su líder en Cataluña, y ha dicho Albert Rivera que no puede haber un buen gobierno si incluye a gente que quiere romper el país. E Inés Arrimadas, por su parte, también ha dicho que el Partido Socialista, cuidado, puede volver a las andadas con el derecho de autodeterminación. Vamos a verles. No puede haber un buen gobierno para España si en ese gobierno hay gente que quiere romper España. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es fácil de entender? Pues eso es lo que está evitando Ciudadanos, que los que quieren romper este país puedan llegar al gobierno de España, que los que quieren dividir a la sociedad hagan referéndums para dividirnos entre los españoles, sino lo que hay que hacer es no tirar la toalla y trabajar cada día por lo que nos une, por todo aquello que queda por reformar, incluyendo también a la mayoría de catalanes que quieren participar de ese proyecto. Así que nosotros no tiramos la toalla. Bueno, así que no tiran la toalla, están las cosas, las cuentas siguen estando como están, no se han movido un ápice. Lo que sí que va a comenzar es esas negociaciones tripartitas. Ahora sí va a ser Partido Socialista con Ciudadanos y además va a estar Podemos. La cuestión es si se moverán las posiciones, si no se van a mover. Vamos a ver a Pedro Sánchez en este comité federal de este fin de semana. Ha dicho que no hay líneas rojas. Les recuerdo que hasta hace muy poquito, no sé si han cambiado las posiciones, el Partido Socialista en su comité federal dijo que había unas líneas rojas clarísimas, que la unidad de España no es negociable, etcétera, etcétera, el referéndum de autodeterminación. Vean a Pedro Sánchez y también a Miquel Iceta, que es el responsable del Partido Socialista de Cataluña, que ha dicho, bueno, lo que yo propongo, lo que debería hacerse es aparcar la cuestión del derecho de autodeterminación para llegar a un acuerdo de gobierno. Vamos a verles. Los socialistas estamos dispuestos a ceder y pediremos a las fuerzas del cambio que cedamos para que gane el cambio y para que gane España.
Esa idea de renovar España es tan poderosa y mucho más poderosa que cualquier otro veto, exclusión o línea roja que se pueda poner en esa negociación. No es conveniente, desde mi punto de vista, mezclar una negociación sobre la investidura y la constitución de un nuevo gobierno con la solución de un problema tan profundo como el que tenemos en estos momentos planteado entre Cataluña y el resto de España. Bueno, pues esto es lo que, no sé si observáis por aquí, a ver, Paca Sauquillo, ¿hay movimientos dentro del Partido Socialista para aparcar el asunto del derecho a autodeterminación para intentar formar un gobierno? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, y yo personalmente no estoy en el Comité Federal, pero como socialista tenemos muy claro, la unidad de España no se va a romper, ni de luego la vamos a romper. Otra cosa es que en las negociaciones pongas en primer lugar un asunto, otro, pero está claro que la unidad de España no se va a romper, o sea que eso yo creo que desde el principio se ha dicho y eso es innegociable. El Estado de las Autonomías, que existe desde hace mucho tiempo y que ha sido positivo para España, bueno, pues que puedas discutir cómo cada autonomía qué derechos tiene, pero el romper la unidad de España, desde luego, en absoluto. Hoy hay reunión del Comité de Dirección, esto es información, y había miembros de la Dirección Nacional del Partido Popular que hoy le iban a transmitir a Mariano Rajoy, en línea con esas encuestas, el temor que tienen precisamente a esto de lo que estamos hablando, que ante la posibilidad de que Partido Popular y Ciudadanos sumen, en Podemos y en el Partido Socialista se pongan nerviosos y al final esas líneas rojas acaben por eliminarse a favor de un acuerdo en el que no estaría Ciudadanos, pero sí estaría Partido Socialista, Podemos e inevitablemente también los independentistas. Esto es el temor que hoy circula en algunos sectores del Partido Popular. Dicho esto, yo a Mariano Rajoy le veo muy convencido de que España está abocada a nuevas elecciones, y frente a lo que decían algunos de que la estrategia de mantener el mismo discurso desde el día después de las elecciones iba a restar al Partido Popular, lo que estamos viendo en las últimas encuestas es que el Partido Popular incluso subiría un poco en escaños. Vamos a hablar de las encuestas, ahora tenéis la palabra. Espero que el Partido Socialista haga lo que tú dices, Dejadme saludar. Y la unidad de España. Dejadme saludar al director de operaciones de Sigma 2, Manuel Mostaza. Estamos hablando precisamente de esas encuestas. Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Isabel. ¿Qué es lo más significativo de la encuesta que publica hoy Sigma 2 y ayer? Bueno, yo creo que lo más significativo de la encuesta es que, en relación también a la que se hizo en el mes de marzo, parece que se consolida con claridad la caída de Podemos y parece que se consolida también con claridad la subida de Ciudadanos. A partir de ahí, parece que la tendencia del Partido Socialista sigue siendo permanecer estancado, muy cerca del resultado que ya obtuvo en las elecciones, y por el contrario, si en la encuesta del mes pasado parecía que el Partido Popular iba a la baja, en este parece que va al alza, ¿no? Yo creo que son los datos más destacados. Es decir, hay que tener en cuenta que las encuestas lo que marcan son tendencias. Y ya digo que las dos tendencias más claras son, como estamos viendo detrás, que Ciudadanos sigue subiendo y que Podemos sigue bajando. El resto yo creo que hay que esperar todavía a ver en qué medida esas tendencias, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se terminan consolidando. ¿Y esto, Manuel, a qué se debería? ¿A qué se debería este ascenso muy poquito, pero sube el Partido Popular, y el fulgurante ascenso de Ciudadanos? Porque quien en estas elecciones, si se repitieran y el escenario que acaba de contar Sigma 2 con esta encuesta fuera real, la verdad que se podría considerar el vencedor durante todo este tiempo. ¿Por qué Ciudadanos? Claro, yo creo, Isabel, que las causas son múltiples, como siempre ocurre en estudios electorales, ¿no? No hay una sola cosa por la que Ciudadanos esté subiendo. Sí da la sensación de que Ciudadanos se ha ubicado bien en el centro del tablero político, cosa que no ha sido capaz de hacer Podemos. El Partido Socialista y Ciudadanos se han quedado en el centro, han llevado la iniciativa, y esto puede hacer que una parte de los votantes que habían votado a Podemos o que se están planteando votar a Podemos abandonen a la formación, y por el contrario pueden llegar votos a Ciudadanos que bien proceden del propio Podemos o que proceden de la abstención, ¿no? Ya digo que nunca hay una sola causa, pero es verdad que se está transmitiendo bien la idea por parte de Ciudadanos y del Partido Socialista de que ellos están llevando la iniciativa. Esto se ve también en la encuesta, ¿no? Cuando se pregunta de quién sería la culpa si no hay gobierno, es verdad que el gran culpable aparece ahora Podemos, y es verdad que, por ejemplo, la imagen de Pablo Iglesias se está deteriorando
frente a una imagen buena de Albert Rivera y a una imagen buena, porque está mejorando respecto a lo que era, del propio Pedro Sánchez. Pero y si eso es así, ¿por qué Pedro Sánchez y los diputados, el número de escaños del Partido Socialista sería 90? No, y es el peor resultado de su historia. ¿Por qué no sube también en escaños el Partido Socialista? Porque ya digo que todavía es pronto para ver cuál es la tendencia, ¿no? Si esto se termina de remarcar, da la sensación de que el PSOE lo que ha logrado es detener la sangría de votos que tenía, y aunque puede traer votos de Podemos y votos de la abstención, es verdad que hay una parte de sus votos que se pueden ir bien a Ciudadanos, bien a la propia abstención, ¿no? Digamos que para la situación en la que el Partido Socialista estaba, que efectivamente obtuvo un mal resultado, mantenerse en él mientras Podemos se va deshinchando puede ser un buen inicio de una recuperación que se podría consolidar en próximos sondeos, o si finalmente hay elecciones en junio, pues ya lo veríamos allí. ¿Y qué tiene que pasar para que esto cambie? Que alguien meta la pata, por eso están todos diciendo el mismo mensaje prácticamente, hay que ceder, negociamos, hablamos y al final siguen todos como estaban. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que varíe este escenario? Porque, hombre, la gran novedad es que sí que se alcanzaría una mayoría absoluta entre PP y Ciudadanos, ahora la analizamos, pero ¿esto puede cambiar? Claro, Isabel, como bien sabes, nosotros también explicamos mejor lo que ha pasado que lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Sí da la sensación de que esa actitud del líder del partido Podemos, esa sobreactuación y esa sobreexcitación, digamos, con la que ha llevado todo el proceso negociador, le está pasando factura, ¿no? Se ha situado como fuera del eje central. Al Partido Popular es verdad que no le está pasando factura no llevar la iniciativa, pero porque también da la sensación de que el Partido Popular tiene un suelo bastante más sólido que el resto de los partidos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo creo que Ciudadanos, si sigue en esta línea, puede acabar cosechando un buen número de votos si luego hace una buena campaña, y da la sensación de que Podemos va a seguir cayendo. Ya digo, es un escenario muy movedizo, como lo lleva siendo en España los últimos 14 o 18 meses, y no sabemos bien qué podría pasar si hay elecciones. Por eso yo decía al principio que lo relevante en este caso es la tendencia, y la tendencia claramente desde diciembre es que Podemos baja y Ciudadanos va hacia arriba. En relación al Partido Popular y al Partido Socialista, la tendencia no está tan clara. Yo creo que necesitamos esperar y ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos para estos dos partidos. Bueno, pues estos dos partidos que ahora empiezan, no sé si es una nueva fase o más de lo mismo, pero por primera vez se van a sentar, va a haber unas mesas tripartitas, Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, y la realidad es que dejan fuera a Izquierda Unida, que ayer hacía unas declaraciones el propio Garzón bastante enfadado, porque dice que aquí están todos en el postureo. Lo dice ahora Alberto Garzón. Veremos lo que dan de sí estas encuestas, si al final, Manuel Mostaza, hay elecciones, que no es seguro, todavía queda partido hasta el 2 de mayo, y seguiremos analizándolas. En cuanto a la valoración de los líderes, ¿cómo aparecen en esta última encuesta con respecto a la última que estabas comentando? Bueno, yo creo que se va viendo lo que yo decía, ¿no? La valoración de Pablo Iglesias no es buena. De hecho, entre sus propios votantes tiene una mejor valoración el propio líder de Izquierda Unida, el Alberto Garzón, el candidato Garzón, que además es otra fuerza que se beneficia de esa caída que tiene Podemos, ¿no? Mientras que Albert Rivera sigue siendo el político mejor valorado, pero da la sensación de que Pedro Sánchez empieza a consolidarse también entre sus votantes, ¿no? Digamos que los votantes de Podemos le dan mejor nota a Pedro Sánchez que los votantes del Partido Socialista a Pablo Iglesias, lo cual también es indicativo, ¿no? Pablo Iglesias ha ejercido un liderazgo muy rápido, muy súbito, porque tuvo una irrupción muy repentina en la vida política española, pero es verdad que da la sensación de que no está sabiendo consolidarlo, ¿no? Quizá por esas formas, quizá por esa prepotencia que a veces transmiten sus opiniones públicas, es verdad que es el político claramente con peor valoración de todos los que están de ámbito nacional, digamos, hoy. Pues Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2, muchísimas gracias. Y con estos mimbres tenemos muchos momentos para este debate. Me pedís la palabra, Carmenchu, sí. Esther. Había una cosa solo, con lo que decía él de la valoración de los líderes, ¿no? En la encuesta de Metroscopia, en el sondeo de ayer del País, curiosamente hay una pregunta que es de los votantes del PSOE, de los cuatro partidos principales, ¿no? ¿Qué desearían si se repitieran las elecciones como candidatos, si votarían al mismo candidato? Con Albert Rivera se mantiene el 96%, Pedro Sánchez 76%, Pablo Iglesias 72%, pero es que Rajoy el 44%, o sea, de sus propios votantes, los que mantendrían esa fidelidad, según
esta valoración de líderes sería el 44%. Sí, es cierto es altamente llamativa. ¿no? Sí, existe un debate, no solo un inciso como información, ¿no? Yo creo que es verdad que existe un debate evidente en el Partido Popular sobre cuál debe ser el mejor candidato en caso de nuevas elecciones. Pero a partir de ahí, pese a que ese debate existe incluso en los votantes y no solo en las estructuras del partido, a mí lo que más me llama la atención es que pese a ese debate, insisto, el Partido Popular mejoraría los resultados electorales, y ello a pesar de que hubo un run generalizado de que la estrategia de Mariano Rajoy no iba a funcionar, por lo cual el debate, Carmenchu, te reconozco, existe, pero pese a todo el PP volvería a ganar las elecciones, y esto es evidente. Me gustaría que veamos al aludido que es a Rajoy ayer diciendo que él no es como más y que no piensa irse. Ya, pero es que están hablando los del Partido Popular y parece que sabéis más que yo que estoy dentro. En cualquier caso, ¿usted me garantiza que en todo este proceso de negociación usted va a seguir siendo el presidenciable del Partido Popular? Sí, el partido... ¿No va a dar un paso al lado? No, no voy a dar un paso al lado porque... Esto es lo que decía Artur Mas, y al final lo dio. Bueno, es que yo no soy Artur Mas. Eso es verdad, es decir, somos diferentes. A ver, Carmen. Las encuestas lo que dicen, yo me he estudiado en profundidad las dos, las del País y la del Mundo. Bueno, pero sobre Rajoy irse. No, pero es que voy a decirlo todo un poco porque es que no me has dejado hablar antes, han hablado ellos y no me ha dado tiempo a terminar eso. Las encuestas dicen que si hoy hubiera elecciones el Partido Popular volvería a ganar las elecciones. Y aunque no lo ha dicho el de Sigma 2, la del País deja claro que el único partido que desde el mes de febrero hasta esta encuesta del mes de marzo sube y sube más de un punto es el Partido Popular. El resto de partidos, todos, Ciudadanos, el PSOE y Podemos, bajan en la encuesta del País de ayer. El líder, déjame terminar, el líder que está mejor valorado dentro de sus votantes, lo dice hoy la encuesta del Mundo, es precisamente Mariano Rajoy. Es decir, el líder más valorado es Mariano Rajoy. No es que si la pregunta es tendenciosa, luego se dice lo que se dice. Ah, bueno, me transformo tendencioso de la tuya, no. Déjame terminar. Sí, lo entiendo. Además de esto, el 76% de los españoles piensan que va a haber nuevas elecciones, porque no se creen el postureo y el teatro al que nos están sometiendo un primer mes el señor Iglesias y el señor Rivera a ver si llegaban a un acuerdo que no votamos en el Parlamento a su favor, y ahora este otro mes que lleva el señor Rivera, el señor Sánchez y el señor Iglesias haciendo mucha foto, saliendo en los medios de comunicación, todo el día haciendo Twitter, pero preocuparse de los problemas de los españoles, cero. ¿Y sabes lo que dicen los españoles en esa encuesta también? Que les gustaría un gobierno de gran coalición del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y que además les gustaría que se pusieran los partidos de acuerdo. Bueno, pues cuidado, no sé si es postureo. Eso lo dice la encuesta, es que no las han analizado en profundidad. Pero para avanzar, porque fíjense, Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, ha dicho que no se levantarán de la mesa hasta conseguir acuerdos. Fíjense, y atención, porque Íñigo Errejón, esta misma mañana, el número 2 de Pablo Iglesias, de Podemos, ha dicho que las posibilidades de un acuerdo con Ciudadanos, siendo muy prudentes, son mejores. O sea que así están las cosas. Vamos a ver a Antonio Hernando. Bueno, pues esta semana, eso que era imposible, vamos a conseguirlo. Ninguno de los tres nos vamos a levantar de la mesa, o por lo menos los socialistas no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo. Y que el que quiera asumir responsabilidades se levante de esa mesa 3. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a salir de esa mesa 3, no nos vamos a levantar de la mesa 3 hasta que no consigamos un acuerdo. Bueno, pues no se van a levantar, pero el presidente del Gobierno en funciones y presidente del Partido Popular dice que la mejor opción no es esa, que la mejor opción es la suya, la gran coalición. Vamos a verle. Bueno, yo no sé si habrá pacto entre Podemos y PSOE, pero es difícil. Se necesita al PSOE, a Podemos y además se necesita la colaboración vía voto a favor o vía abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, del Partido Nacionalista Vasco, de Izquierda Unida y de todos los grupos que conforman Podemos. Eso suma. Lo que pasa es que eso convierte a España en un país absolutamente ingobernable y por eso yo digo, a mí esto no me gusta. Yo creo que la gran coalición, que es lo que funciona en Europa, incluso en las instituciones europeas, que llevo defendiendo desde el día siguiente a las elecciones, sería lo mejor para España. Daríamos un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad y podríamos trabajar para consolidar la recuperación.
A ver, Paca Sauquillo, ¿esta opción sigue siendo, sin siquiera, no va a ser tomada en cuenta por el Partido Socialista? ¿Usted es favorable a que no se cuente con el Partido Popular? No, yo creo que con el Partido Popular habrá que contar en muchas cosas, pero yo creo que el resultado de las elecciones fue que querían un cambio de política y el Partido Popular había estado gobernando durante un tiempo. Entonces, un cambio de esa política que se había llevado, pues es la que yo creo que se ha intentado con el acuerdo el Partido Socialista y Ciudadanos, que a mí me parece que es un buen acuerdo. Hay una serie de medidas positivas a las cuales hasta ahora Podemos pues no ha querido sentarse con los ciudadanos. A mí me parece positivo también que ese acuerdo sea tripartito y que efectivamente se sume. Y creo que tiene que haber una política de cambios y es que siempre ha pasado. O sea, yo creo que en otras ocasiones, y volviendo para la historia, ha habido momentos en que ha gobernado un partido y se ha planteado una alternativa a ese cambio. Y eso es lo que en este momento creo que efectivamente el Partido Popular podrá decir que quiere cambiar, pero tendrá muchísimas veces que explicar por qué quiere ahora cambiar cuando ha habido política que no. El Partido Popular no quiere cambiar, el Partido Popular quiere seguir gobernando porque es el que ha ganado las elecciones y ha hecho una gestión económica de 10, sanitaria de 10, de educación de 10, de bienestar social de 10, de pensiones de 10 y ya nadie lo pone en cuestión. Si es que el resto de partidos políticos ya no ponen en cuestión la gestión del Partido Popular. Lo único que dicen es que no quiere que sea el Partido Popular y Rajoy el que gobierne. Lo único que les une en este momento a estos tres partidos es eso. Que quieren que no gobierne el Partido Popular. Por favor, pero vamos a arrinconar. Pero me gustaría avanzar, pero vamos a avanzar porque cada día tiene su afán y aquí esta mañana ha dicho Íñigo Errejón que la cosa con Ciudadanos puede estar más cerca y yo quiero preguntaros cómo lo veis. Vamos a ver a Errejón. Yo soy moderadamente optimista. Creo que hay condiciones como para que se produzca un acuerdo que permita a un gobierno de cambio, un acuerdo que incluya a muchos, pero que vaya en una dirección y no en 2 o 4 a la vez, porque eso sería solucionar la investidura sin solucionar el gobierno. ¿En ese muchos estaría Ciudadanos? Yo creo que con Ciudadanos nos podemos entender en muchas cuestiones, en cuestiones fundamentalmente, si quieres, del eje de regeneración democrática. Pero a lo mejor no todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Nos podemos entender en general en un proyecto de avance y luego en el Parlamento irnos entendiendo en cosas diferentes. Bueno, no entendí nada. Si lo puedes traducir, si lo podemos dos cosas. Si lo pueden entender, o esto es poli bueno, poli malo. Yo no he entendido nada. A ver, Luis, ¿por qué no lo has entendido? Poli bueno, poli malo, insisto. En cuanto a Iglesias y a él, que jueguen a eso, poli bueno, poli malo, no lo sé. O verdaderamente se están cayendo del caballo de pedir el oro, el moro, parte del extranjero, el BOE, el CNI, no sé cuantitos, y dicen, oye, hay algunos temas en los que podríamos apoyar. Y esa parte es la que es positiva. Iglesias dijo, recuerda, en la última rueda de prensa, dijo que con Ciudadanos nada, que lo único que tenía para decirle a Ciudadanos es que no iba a pactar con ellos, que son programas totalmente distintos y que no tienen nada que pactar. Pues, entonces, o se caen del caballo o están jugando a eso. Esta es otra historia de Errejón, el que viene aquí a poner tweets que no entiende nadie y el que viene aquí a plantear una estrategia que no entiende nadie. Yo lo que veo es que sí que están nerviosos, no solo por las encuestas, sino porque, claro, si no pactan, lo van a pasar muy mal. Entonces puede que le estén haciendo guiños a Ciudadanos, como igualmente el PSOE le está haciendo guiños a Podemos con el tema de Iceta, porque Iceta acaba de coquetear con el referéndum un momento, porque yo estoy siguiendo informativamente. Yo estoy siguiendo informativamente. Pero si Z acaba de decir informativamente para la República a Podemos y a PSOE. Y estoy allí el sábado en el Comité Federal. Y ya hay que especular tanta y tanta historia. Lo que está pasando es que se han puesto ante lo que dijo Pedro Sánchez muy claramente todos. Es decir, ahora no se pueden cometer errores. Ahora cualquier paso que se dé no tiene solución. Y también para Podemos. Y entonces en Podemos hay dos corrientes, es verdad, pero son dos corrientes que ahora se han dado cuenta que tienen que ir juntas. Que es una que dice, hagamos un gobierno, digamos, de tránsito, y entonces cabe Ciudadanos con unas medidas X, muy pocas, y excluyendo problemas. Y bueno, no, tú más espanto dicen ellos que es lo del PP. Qué miedo, por sí, pues que la economía está como para terminar. Pero vamos a escuchar a Raimundo. El 70% de la población española no coincide contigo, hombre. Bueno, ya, y coincide con los otros 3. Bueno, vale. A ver si hablamos del espanto. Claro, es que... Entonces, lo que termino es, hay dos posibilidades. Una que ya casi está descartada, y desde luego Pedro Sánchez descartó el sábado.
categórico, porque digáis lo que digáis, aquí se lee como se quieren los discursos. Pero ¿y por qué dice que no hay líneas rojas? Exacto, es que dijo, no hay líneas rojas, tal, después de aclarar que es que hay una cosa que no es ni línea roja, que es que no se negocia con los independentistas porque la unidad de España es salvada. Eso lo dijo. ¿Me dejas terminar? Sí, y ahora hay dos planteamientos. Uno, ¿se hace o no se hace un acuerdo con Ciudadanos que excluya el tema de tal, donde quede clarito, y hablemos de regeneración y de ley electoral y tal? Y excluyes, y en el tema social buscamos los puntitos justos, por lo menos. Pero escuchar a Raimundo, por favor. Este es el debate que se está produciendo allá, no lo que especuláis vosotros. Bueno, pero entonces el acuerdo de los 200 puntos ya no vale para nada. No. Oye, si te molesta... Ya no vale para nada. Raimundo. Oye, aquí opináis todos. Por favor, aquí ya no vale nada. Aquí opináis todos, pero ni cuenta acaba, concluye, Raimundo, por favor. Y la segunda visión es, hay mucha gente dentro, como se mostró en el Consejo Ciudadano del sábado, que dice que no hay que pactar y que hay que ir a elecciones, porque no se puede tragar. Entonces, entre esas dos tendencias está uno que está expresando más la razón, que es Errejón, que está intentando acercarse, pero que no va a romper lo del gobierno de la Valenciana, y otro. Y cabe una posibilidad, depende de lo que Ciudadanos ceda. Y es al revés, depende de lo que Ciudadanos ceda. Y precisamente porque se está negociando, está siendo tan duro Rivera. Y aquí hay que estar pendientes de lo que hace Rivera y que acepta Rivera. A ver, yo sigo creyendo a día de hoy plenamente que Ciudadanos y Podemos son como el agua y el aceite y que no son compatibles. Y aún pero, más. También con el PP y lo proponen. No, hombre, Ciudadanos y el Partido Popular no son como el agua y el aceite. Yo solamente. No, perdón, pero ahí hay fórmulas. Perdón, un segundo. En Alemania hay pruebas suficientes para darse cuenta de que Partido Popular y Partido Socialista pueden llegar a entenderse. Pero estamos hablando de Ciudadanos y Podemos. Y yo no veo posibilidad de acuerdo. Aún más, pronostico que si Albert Rivera acaba yéndose a un posible pacto a tres en el que se incluya a Podemos, la situación electoral de Ciudadanos va a ser muy complicada, porque no nos olvidemos que la mayoría de los votantes de Ciudadanos son de centro-derecha y ya pueden encajar mal que se entiendan con el Partido Socialista para que encima se vayan a entender con Podemos. Vamos a decir las cosas claras. Decía antes Luis Valcarce precisamente que, por ejemplo, hablando del Gobierno de Valencia, de la inversión, que no estaba de acuerdo Raimundo, que se les ha ido, que se dedicaban en el Gobierno de Valencia pues a unas cosas que no era lo importante, a generar empleo. Vean lo que decía precisamente Cristina Cifuentes de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Llevamos 9 meses de gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y todos veis lo que está pasando. Atascos, suciedad como yo jamás he visto. Bolsas de basura, basura sin recoger, todo sucio, atasco permanente en la ciudad. Pero eso sí, una preocupación tremenda por cambiar los nombres de las calles, por cambiar los nombres de los monumentos, por quitar placas, por poner placas, por hacer ese tipo de cosas que no le importan a nadie. Yo recuerdo que hace no demasiado le preguntaron a la alcaldesa cuántos parados había en la ciudad de Madrid. ¿Sabéis lo que contestó? Que no lo sabía. Bueno, pues eso decía Cristina Cifuentes, y precisamente Paca Sauquillo es ahora ya la encargada de revisar esa memoria histórica. A mí me ha gustado, señora Sauquillo, cuando se ha conocido que le ha designado Manuela Carmena a usted en contraposición con Celia Mayer, me ha gustado que usted ha dicho, oiga, esto de tirar las cosas es de talibanes, le escuché yo, ¿no? Esto lo hacen los talibanes, las destruyen. ¿Usted va a dirigir esta comisión de la memoria histórica? ¿Cuándo comienza su andadura? Bueno, yo me enteré de esto justo ahora antes de la Semana Santa, unos días antes, que me lo planteó la alcaldesa, y también Purificación Causa Pie. Bueno, yo quiero empezar ya, pero quiero empezar, primero hay que reflexionar sobre en qué tenemos que trabajar esta recuperación de la memoria histórica de la ciudad de Madrid, que es lo que me han encargado. Segundo, consensuar, y en ese sentido pues intenta hablar con el Partido Popular, pero quiero hablar más despacio, no solamente con Esperanza Aguirre por teléfono, también con Begoña Villacis, porque quiero consensuar los miembros que formen el comisionado y decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que, bueno, hay muchos temas en Madrid y en la Comunidad de Madrid, no digamos, pero que esto que no interesa, yo creo que hay que cumplir una ley que está aprobada, que es del 2007 y que hay que aprobarla en lo que dice la ley. Efectivamente, hay mucha gente que sí que le preocupa, es verdad.
tiene razón, o aunque no lo ha dicho ella, es un problema sensible, ¿eh? Y yo creo que, porque toca a las personas, ¿no? No es únicamente lo que es la historia, que la historia puede ser más o menos objetiva, sino la memoria de cada uno de nosotros, claro, que la tenemos muy diferente según nos hayamos ido formando, nuestra familia, el colegio, la escuela, pero hay mucha gente que ha sido olvidada y que ha vivido muy mal durante todo este tiempo, desde que terminó la dictadura y desde que terminó la guerra, que ya han pasado 2 generaciones. Yo no viví la guerra, pero mi hijo no ha vivido la dictadura, y esto hay que terminarlo. Pero no se trata, yo estoy de acuerdo contigo, yo no voy a tirar. Creo que, vamos, no sé, quiero reflexionar y estudiar con la comisión, no yo sola, pero creo que no hay que tirar. O sea, a mí me parece que tiran los que no dan valor a las cosas. Y yo creo que hay que dar valor porque ha habido sentimientos detrás de esas cosas y ha habido momentos concretos en los que se han puesto esos monumentos. Yo soy más partidaria de poner más que de quitar. Creo que habrá que quitar algunas cosas. Sin duda. O poner unas al lado para explicar. Yo creo que hay que explicar. Pero fíjese, señora Sauquillo, yo no soy muy de halagos, pero me gusta el cambio que ha hecho la señora Carmena, porque es la primera vez que escucho la palabra consensuar en una cosa como esta que me parece fundamental. Es que si no y usted conoce, y además sufrió en sus propias carnes precisamente la transición. A su hermano lo asesinaron en el despacho de abogados laboralista de Atocha, y realmente en este país, si hemos llegado hasta donde estamos, es gracias a gente como usted y como todos ustedes que realizaron y que hicieron posible la transición. Que hay cosas por mejorar, por supuesto, pero me parece que es un buen paso no ir a la política de demolición de la transición, como quieren muchos en Podemos. No, yo defiendo la transición y no hicimos todo lo que pudimos, y seguramente esta ley del 2007 tuvimos que hacerla antes. De verdad, no era la reclamación que yo creo que había en ese momento, ¿eh? Yo se lo digo a muchos jóvenes, incluido amigos de mi hijo, oye, no era el momento, pero a lo mejor había que haberlo hecho antes. No la hicimos, pero yo creo que sí que en este momento es un momento difícil porque hay mucha crispación en la sociedad, pero yo creo que hay que intentar. Esto no tiene que valer para más crisparnos, tiene que valer para solucionar un conflicto que efectivamente no se ha resuelto y que aquellas personas o instituciones que han sido olvidadas y que no han cometido, porque la ley de memoria histórica ha sido muy criticada y a veces no bien. Yo creo que a veces no se ha leído suficientemente. El artículo 15, que es el más polémico, diríamos, porque es el que habla de las calles y de los monumentos, lo que dice es lo que haya supuesto las personas o los monumentos que significaran sublevación, violencia. Pero claro, hay gente que es escritora, que es médica, que efectivamente podían tener la ideología que quisieran. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología. Lo que hay que intentar es respetar a aquellas personas que han sido olvidadas, y en ese sentido la verdad es que yo me siento un poco hasta el día de hoy contenta, porque hay mucha gente que me han mandado email y me han mandado notas diciéndome, bueno, pues queremos hacer eso, y efectivamente que no haya una política, que desde luego en mi caso no la va a haber, de revanchismo, porque creo que eso no es lo positivo para nuestra ciudad de Madrid. Y no teme usted, porque a mí me encanta su discurso, me parece que es el discurso homologable con todos los demócratas y que debería ser así, pero ¿no teme usted que dentro de Podemos no es el discurso oficial y que le pongan piedras en el desarrollo de este trabajo y esta encomienda, que sería importante que triunfe, claro? Bueno, yo hablé con la alcaldesa y la alcaldesa me dijo que efectivamente tenía toda la libertad y toda la autonomía en la comisión. Yo la comisión, lo que pasa es que no quiero yo nombrar a los comisionados, porque yo no quiero una dirección general, quiero un comisionado en el sentido de que me planteo un plazo. Yo he dicho un año. ¿Qué plazo? ¿Un año? Yo me planteo un año, pero efectivamente a lo mejor si se pone en práctica la idea que yo tengo de un museo de Madrid, de recuperación de toda nuestra historia de Madrid, desde la guerra civil hasta la transición, hasta el año 80 o 78, pues efectivamente a lo mejor no se ha terminado en un año, ¿eh? Pero yo quiero que efectivamente el comisionado sea pactado y consensuado. También quiero decir, me han dicho nombres concretos. Yo creo que esos comisionados no tienen que ser cargos públicos actualmente, sino que me digan una lista de 2 o 3 personas, que los hay buenísimos. Es que en Madrid en todos sitios, pero en Madrid hay muchísima gente que conoce muy bien la historia de Madrid, que conoce muy bien el catálogo de todas las calles y los instrumentos, cronistas, historiadores, sociólogos, periodistas. Bueno, pues que me digan nombres y consensuemos esa lista de 6 o 8 Bueno, es personas. que esto de consensuar me parece que es un cambio radical, absolutamente, hasta lo que hemos vivido hasta ahora. Recuerde que hasta los mártires oblatos asesinados y que estaban ahí en la tapia del cementerio de Carabanchel, lo habían quitado, lo tuvieron que poner corriendo. Bueno, yo creo que se ha precipitado. Yo creo que hay que reflexionar en breve plazo un poco y explicar
¿Por qué quitas? Si quitas, ¿por qué quitas? Y si pones, ¿por qué pones? Eran carmelitas, efectivamente, Ya, pero sí, ha sido un lapsus. Pero quería preguntarle también, a partir de ahora, que por ejemplo, Valle de los Caídos, cambiarle Eso no el me nombre... toca, ¿eh? Eso no le toca porque está No me fuera de toca Madrid porque eso capital, depende más bien pero del sí que he Escorial. leído alguna intervención... Ya no. No, suya Ha sido más bien que el... Era de yo creo- Carmena, que quería sí. cambiarle el nombre. Sí. ¿Usted la suscribe, no la suscribe? Valle de la Paz. Del Valle de la Paz. Sí. Bueno, yo creo que ahí hubo una comisión, que no sé cómo terminó la historia de la comisión del Valle de los Caídos, porque la dirigía, me parece, Ramón Jáuregui, me parece que era él, ¿no? Entre otros, por lo menos estaba Sí, él. estaba. Y yo no sé por qué se interrumpió esa comisión. No se trata a lo mejor únicamente de cambiar el nombre, sino de explicar un poco. Yo creo que a lo mejor hay familias que fueron del lado que se llamaba de los vencidos, que las introdujeron también allí como fórmula y que no estaban de acuerdo, y viceversa, ¿quién quitas? Pero Yo usted sería creo que no es partidaria únicamente el nombre, yo creo que hay que estudiarlo, pero no me toca. ¿Pero destruirlo? No, hombre, es que yo creo que nadie se planteó el destruirlo. Es que el destruir es muy gordo, o sea, porque también supone el no dar importancia a aquellos que tuvieron que construirlo. O sea, ya no solamente a los que lo mandaron, sino que ahí hubo mucha gente que murió durante todo el tiempo que lo hicieron porque era trabajar en la piedra. Yo no soy partidaria de destruir, de nada. Y, por ejemplo, el monumento Calvo Sotelo, las placas que tiene Calvo Sotelo, De Calvo asesinado Sotelo, yo creo- días antes de la guerra. Calvo Sotelo, yo creo que además ni siquiera su nombre era en razón de lo que significaba Calvo Sotelo. De verdad Diputado. prefiero no decir nombres porque creo que el error que cometemos en muchas ocasiones es que adelantamos cosas que a la ciudadanía le ponen muy nervioso, no solamente a la familia, sino a los propios vecinos y comerciantes que viven en esos sitios. Déjame, si me permites, Isabel, que a lo mejor dentro de 2 meses ya te puedo decir, después de estudiar. Yo creo que cuanto menos hay muy pocas cosas que hay que quitar y sí muchas que poner. Como se tiene que ir para Casauquillo, dejadme solamente preguntarle con algo que tiene que ver con el asunto que vamos a tratar ahora mismo, que es Bódalo, se llama. Bódalo, saben ustedes que es el concejal de Jaén que agredió a un concejal socialista en Jódar, en Jaén, y ha ingresado en prisión. Ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por esa agresión, por ser reincidente, porque tenía 4 condenas anteriores. Hablaremos ahora con una de las damnificadas de una condena anterior, pero quiero preguntarle a Paca Sauquillo, después de los apoyos que ha tenido explícitamente Andrés Bódalo, por parte de Pablo Iglesias, de Rita Maestre, de Teresa Rodríguez, de todos los podemitas, una vez se ha conocido esa sentencia, que es directamente por pegar una paliza a un concejal, en este caso el Partido Socialista, pero nos da igual el partido, ¿a usted qué le parece que se diga que entre en prisión es un recorte de las libertades y que se apoye a una persona así? Bueno, yo soy jurista y abogado y por lo tanto respeto lo que hacen los tribunales. Podré estar más o menos de acuerdo y en muchas ocasiones he recurrido a la sentencia por no estar de acuerdo, pero respeto a la justicia. Por otro lado, yo creo que hay que intentar hacer una sociedad en que no sean violentos la gente, ni violentos en la familia, ni violentos en la sociedad, ni violentos en la vida política. Por lo tanto, a mí me parece que cualquier acto violento pues tiene que ser sancionado, ¿eh? No sé si es muy fuerte la condena que le han puesto porque no lo conozco, lo he leído muy deprisa. Los que le defienden a lo mejor tienen otras razones. Yo entiendo que la justicia está para todos. Y que debe cumplirse. Pues gracias, Paca Sauquillo, porque tiene que irse, si no, no la soltábamos, ya se lo digo yo. Gracias por haber estado con nosotros y suerte en la labor que le van a encomendar oficialmente. ¿Cuándo? Bueno, prácticamente ellos dicen que ya me la han encomendado, pero yo quiero que saquen lo que es el funcionamiento del comisionado, qué funciones tenemos los comisionados y que podamos ya nombrar las personas y tener un sitio para no ser únicamente con mi teléfono, que me entienda, ¿eh? Pero en fin, oye, lo agradezco mucho, pero sí que me gustaría, por último, permítemelo, que os diga que vosotros sois claves, los medios de prensa, de cómo transmitís estas noticias en un tema que juega con los sentimientos de la gente, y porque se crea muchas veces una situación de inestabilidad, y yo creo que este es un asunto difícil, pero que entre todos vamos a conseguir que no tengamos que estar hablando, ojalá, después de muchos años, de algo que ya tenía que nombrarse. Reconozcanlo que Celia Mayer nos lo puso difícil. Bueno, no, yo la Celia, hoy he quedado con ella, pero no la conozco personalmente. No la conoce. Bueno, Paca Sauquillo, de verdad, muchas gracias. Ya le dejamos que se vaya. Gracias por haber estado con nosotros. Y os pregunto a vosotros sobre esta cuestión. Sobre esta cuestión. A ver, Carmen, a ver. Yo creo que la impresión que da es que estando el tema en manos de Paca Sauquillo está en buenas manos.
Luego veremos a ver cómo se comporta, pero por el momento, por eso, por el momento a tenor a mí de me sus parece una buena declaraciones. noticia. A tenor de sus yo creo que declaraciones. estamos todos de acuerdo con lo que ha dicho y que ¿Qué no se le cambio puede de cambiar, no se le talante? puede cambiar una coma. Lo que hemos criticado aquí, y recuerdo cuando ha venido Pedro Corral, lo que fue escandaloso era la ignorancia de quienes acometieron desde el ayuntamiento el primer cambio, Pero es curioso, el primer cambio de ahora mano. que ya no está, que me da igual, con lo que esta mujer ha sufrido, Desde ha luego. padecido, ¿Qué mérito y tiene? el carácter de reconciliación, ¿Eso es España? de olvidar, de no Pero sé qué. eso ha sido la transición. Pero es que Paca Sauquillo encarna la transición española y por eso no se puede tirar por la borda. Por eso ¿Pero cómo se la va a hemos tirar por traído la aquí. borda? Bueno, pero eso es lo que A los que propone la hemos vivido y Podemos. la hemos hecho, Eso es lo que que no nos la toquen. pero eso es lo que propone Podemos. Dejadme porque tenemos una llamada, telefónica que me parece que merece la pena que la escuchemos. Es Eva Rico. Saben ustedes, igual les digo el nombre y no les suena, pero resulta que era la mujer que estaba en su heladería en Jódar cuando este bárbaro concejal de Podemos ahora arremetió en una huelga general. No le gustaba que esta heladería decidió abrir y arremetió también a puñetazos, destrozando el local y también atacando directamente al personal que ahí estaba. Y entre ellos estaba Eva Rico. Eva Rico, buenos días. Buenos días. O buenas tardes ya. En primer lugar, ¿cómo sucedieron los hechos? Si no recuerdo mal, estamos hablando del año 2012, ¿no? De una huelga en 2012. 2002. A 2002. ¿Y usted recuerda cómo fueron los hechos? Nunca se me olvidarán. Ocurrieron en 2 heladerías. A las 11 de la mañana en una heladería y a la 1 de la tarde en otra. Ellos en la primera se ensañaron, insultaron, me llamaron borracha, fascista de mierda, y me obligaban a cerrar. La policía estaba desbordada porque me empezaron a romper mesillas, mesas, maceteros, los lanzaban contra la carretera, que pasaban coches y tuvieron que pararse. Y la policía trataba de protegerme y yo protegía lo que ellos me rompían. Porque usted además, usted entonces estaba embarazada de 6 meses. De 6 meses. Más tarde, después de insultos y de haberme destrozado medio local, rompieron vitrinas. Pues a la 1 de la tarde aproximadamente me encontraba yo en otra heladería. Teníamos mucho trabajo y bajé a echar una mano. Y cuando me volvieron a encontrar, pues todavía se enfadaron más. Se enfadaron muchísimo más. Y entonces empezaron a golpear cristales y era una ventana cerrada y empezaron a golpear cristales. Yo temía que los cristales saltaran, que nos cortáramos allí todos. Entonces abrí la ventana y le pedí, por favor, llorando, que me dejaran en paz. Que me dejaran en paz, por favor, que me dejaran tranquila. Y entonces me cogieron del cuello de la camisa, otro del brazo, y yo no ofrecí resistencia porque veía que me iba a hacer más daño a mí y a la criatura que llevaba dentro. Me iban a hacer mucho daño. Entonces me dejé, hasta les facilité que me sacaran, porque me harían menos daño. Caí al suelo, me levantaron, me zarandearon, me llevaron para aquí, me llevaron para allá, como un juguete, sin dejar de recibir insultos. Fascista de mierda, puta fascista. Me da vergüenza decirlo, pero me pasó eso. Qué horror, Eva. ¿Y usted reconoce directamente a Andrés Bódalo, entre otros? Sí, cuando me sacaron por la ventana, Andrés Bódalo estaba a mi izquierda. No olvidaré nunca su cara, ni la boina que llevaba con una estrella. No lo olvidaré nunca. ¿Y usted pasó miedo? Mucho miedo. Es que yo antes de la huelga no tenía miedo. Yo esperaba unos piquetes informativos. Pero mi sorpresa fue cuando los vi armados con palos, con piedras, y los vi muy exaltados, violentos. Eso fue mi gran sorpresa. Ahora cuando me dicen que va a haber una huelga general, yo tengo escalofríos. Es que siento escalofríos. No me ha vuelto a pasar nunca más, ¿eh? No me ha vuelto a pasar nunca más. Pero siento escalofríos. Me pone muy nerviosa la situación. No me choca. ¿Y estaba su marido, también tengo entendido? Sí, pero mi marido hicieron un cordón y él no podía acceder a ayudarme. No podía. Él sentía impotencia. Yo no notaba la manera de mirarme. Y yo la manera de mirarlo a él, claro. Y una pregunta, porque usted, después de todo esto, claro, estamos hablando del año 2002, han pasado muchos años, ¿se ha vuelto a encontrar con Bódalo por las calles de Jódar? No, yo no voy a Jódar. Yo no tengo ocasión de ir a Jódar. Vino mucha gente de Jódar
a manifestarme su vergüenza, a mostrarme su cariño, su apoyo, mucha gente, mucha gente. Sí, pero él tampoco va a Úbeda, no le ha visto por Úbeda. No me lo he encontrado nunca, ni quisiera. Afortunadamente. Bueno, me lo he encontrado después en juicio. Y he tenido miedo, he tenido miedo. Me ha intimidado. No me ha intimidado él directamente, pero no me gusta verlos, no me gusta. No me gusta. Porque ellos están gritando, ellos gritan, ellos con banderas. Me da miedo, me da miedo. Le da miedo, no me choca. ¿Y qué le parece el último episodio que hemos conocido del señor Bódalo agrediendo a un concejal del Partido Socialista, su ingreso en prisión y la petición de todos los podemitas, los que han querido manifestarse, defendiéndolo, incluso comparándolo con Miguel Hernández? ¡Qué horror! Pues mire usted, a mí me parece que las cosas, el comportamiento se ve, el movimiento se demuestra andando, y me parece que estas cosas deben ser castigadas. El problema es que no hay castigo. Cada uno tiene lo que se merece. Cuando haces algo bien, te mereces un premio. Cuando haces algo mal, mereces un castigo. Eso es lo que yo pienso y lo que me enseñaron a mí. Y en su momento el castigo que tuvo por haber destrozado estas dos heladerías, ¿cuál fue? Pues le cayeron 2 años de cárcel y 24.000 euros. Pero no cumplió y no pagó. Pagar sí que ha pagado, pero la cárcel no entró, Ajá. Esas son las leyes. Sí, porque no era reincidente como sí que lo es ahora. Pues Eva Rico, de verdad, nuestro abrazo, nuestra simpatía, y da horror escuchar, gracias por habernos contado su testimonio de cómo lo pasó así de mal, pero da horror ver cómo hay gente que pasa terror en una huelga general, fíjense ustedes, Sí, no es sí. una broma. Que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar, sin duda, eso no son Ni a mí piquetes. ni a nadie. Desde luego. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias, Eva. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Volvemos ahora mismo y me comentáis lo que queráis, pero antes, si tienen que repetirles las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, usted lo que necesita urgentemente es un Sonavida. Pues fíjense ustedes que hemos hablado aquí de que el Partido Socialista y Podemos querían quitar las capillas de los hospitales y de las residencias de ancianos. Pues no es un deseo, ya lo han hecho. ¿Y dónde lo han hecho? En Castilla-La Mancha. Carmen Río Lobos. ¿Esto se aprobó en el Castilla-La viernes pasado? Mancha? El jueves se aprobó en el Pleno, por lo cual quieren que desaparezcan todas las capillas de los hospitales y todas las capillas de las residencias de mayores. Esto afecta a más del 70 y tantos % de castellano-manchegos que son católicos, que pagan religiosamente sus impuestos y que quieren que se mantenga. Pero no estarán todos en las Perdona, residencias. que se mantenga. Bueno, pues hay 12.000 personas en residencias solo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 25.000 también en las privadas, por cierto, en las privadas, en todas hay capillas o se habilitan capillas. Pero en las pueden salas de obligar a capillas quitarlas. privadas. Claro. Lo quieren quitar, lo mismo Hombre, que no, quieren quitar las privadas las que hagan capillas lo de que los quieran, por hospitales, supuesto, estaría donde bueno. fallecen alrededor de 20.000 castellano-manchegos todos los años, y muchos de los cuales piden o la extremaunción o apoyo en un momento que lo están pasando muy mal las familias y la persona que va a fallecer, y es una indecencia política lo que está haciendo Podemos y el PSOE en Castilla-La Mancha, que es lo que han hecho también en la Comunidad Autónoma de Madrid con el tema de las calles que hablábamos antes. Van a temas que no preocupan a nadie, pero que hieren mucho a personas que tienen convicciones religiosas, principios y valores. Es un servicio que constitucionalmente lo ofrecen precisamente. Pero sí es de carácter casi psicológico y de apoyo a las familias. Es lógico, y además que se destine un dinero que han dado los cristianos a la Iglesia, ¿vale? Y yo estoy convencida de que si alguien necesita la extrema unción va a ir el párroco. Claro, va a ir es que quien van los sea, párrocos. Pero vamos a ver, pero es que no es lo mismo. Si hay un capellán en los hospitales. Perdona, yo lo he vivido. Que lo reclaman pero que lo permanente. Mira, yo lo he vivido en primera persona. Un hermano mío ha fallecido hace un año de un cáncer de pulmón con una enfermedad larguísima y dolorosísima. Y yo os quiero decir que uno de los consuelos mayores que tuvo mi hermano y toda la familia, incluido mi madre, fue el apoyo precisamente del cura del hospital. Claro, pero no hace falta Y mi padre, que falleció en un hospital público también hace 3 años, pasó lo mismo. Es que es una asistencia que es muy importante además, para muchas familias en momentos muy duros. Aquí tuvimos precisamente al responsable en la Iglesia, que es un médico, y que ha estado de capellán en hospitales, y dice precisamente que todos los médicos valoran
enormemente. No, es que evoluciona la enfermedad gracias al apoyo espiritual que tienen muchos. Y por eso, y es algo que se pide verdaderamente, yo lo encuentro inconcebible. Es cruel. Que lo hayan aprobado ya y que no sé cuándo pretende llevarlo a la práctica. Pero fíjate, dicen que porque vale, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo lo aplican. Dice que porque vale 400.000 euros. Resulta que el señor García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ha incrementado el número de asesores hasta 43, tiene más que el señor Rajoy como presidente del gobierno y nos cuesta 640.000 euros. Empleo, y es una mezquindad, es de miserables y es increíble que se pueda hacer una salvajada de esas características. Yo creo que no se puede hacer política y además sectarismo a costa de los que más necesitan un servicio. Hay que saber, hay que ir a una residencia, estar en una residencia en un momento determinado y saber la labor que hacen esas personas. Yo tengo mi madre en una residencia y no hay ninguna capilla, y es pública. Bueno, y no pasa nada. Ya, pues yo no sé si pasa suelen hacer misa los domingos en los hadas. Es que no se quita el servicio del sacerdote. Muy bueno, es un servicio muy bueno y es un servicio muy positivo. Y más aún también en los hospitales. Lo que se quita es el tiempo. Con todos los respetos. No, pero que lo quieren nos hemos quedado sin tiempo, pero ¿cómo vais de dolor de espalda? A ver, por aquí. A ver, la capilla. Pues es que ya veis lo que tengo yo aquí. Para dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis, en fin. Así que no se lo pierdan. Vamos ya al resultado de la pregunta que les planteábamos hoy. ¿A ustedes les gustaría un gobierno PP con Ciudadanos? Que es lo que dan las encuestas si hubiera elecciones. El 81% de nuestras audiencias sí le gustaría, y un 18,5% que dice que no. ¿Te parece solo, Carmencho? Gracias. Gracias, Carmencho. Solo, gracias, Ray. Mundo, Luis y Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Carmen también. Y a ustedes no se pierdan ahora a María Pelayo y a Ricardo Altable, pues ya lo saben, empieza al día. Hasta mañana.